Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctor. Hola, hola. Bueno, entonces, pues vamos a continuar con los temas de cabeza y cuello. Como les comentaba, ya solamente estamos por terminar el primer bloque. Nada más nos haría falta la clase esta, que sería vascular cabeza y cuello, y la clase de nervioso, ¿no? La clase de nervioso para ver el tema de plexo cervical. Y pues ya, ¿no? Entonces, yo creo que esta clase no podríamos ver tanto vascular ni nervioso. Entonces, vamos a enfocarnos en lo vascular y lo nervioso lo dejamos para una horita o media hora el día de mañana, ¿vale? Y ya empezaríamos con segundo bloque. Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Bueno, entonces, la vascularización, vamos a iniciar primero con la irrigación. La irrigación de la cabeza y el cuello está dado principalmente por dos sistemas, ¿ok? La irrigación, la irrigación está dada, eh, la irrigación está dada por dos sistemas, les comentaba, ¿no? Por el sistema de las arterias carótidas y por el sistema de las arterias subclavia. Entonces son los dos sistemas que nos van a estar irrigando pues la porción de la cabeza y del cuello. Entonces vamos a empezar por la región de la carótida, ¿no? Entonces, para dar como un poquito un preámbulo de toda nuestra circulación, pues vamos a recordar un poco de nuestra cavidad del corazón, ¿no? Entonces, vamos a dibujar el corazón, recordando que pues el corazón tiene cuatro cavidades, que son los atrios en la parte superior y los ventrículos en la parte inferior. Como ustedes recuerdan, del ventrículo izquierdo va a salir un grande vaso denominado, perdón, la arteria aorta. Entonces, por aquí emerge esta gran arteria denominada la arteria aorta. Se emerge la arteria aorta, que la arteria aorta tiene tres porciones, una porción ascendente, un arco aórtico y una porción descendente, ¿no? Que ya después vamos a ver que se convierte en aorta torácica y aorta abdominal, ¿no? Entonces, este vaso sería la aorta. Y como ustedes saben, pues la arteria aorta va a tener pues distintas ramas, ¿no? En su trayecto. Entonces, las ramas que vamos a estudiar ahorita para el tema de cabeza y cuello van a ser principalmente dos. Vamos a ver que del arco aórtico van a emerger dos grandes vasos, bueno, tres grandes vasos, que en este caso sería del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho va a salir aquí una gran arteria que se denomina el tronco, tronco arterial braquio o braquicefálico, ¿vale? Cuando hablamos de tronco en un tema de irrigación o de drenaje venoso, pues nos estamos refiriendo así como pues un tronco literalmente de un árbol, ¿no? Sabemos que el tronco, pues los árboles tienen sus troncos y de aquí van a emerger sus raíces, ¿no? Bueno, no sus raíces, sus ramas. Así es lo mismo en la irrigación. Este tronco va a tener dos ramas. Entonces, una rama que va a continuar su trayectoria, que se va a denominar el, la arteria, la arteria carótida común del lado derecho, derecha, y la arteria subclavia, ¿vale? Y la arteria subclavia, derecha. Subclavia, derecha. Mientras que del lado izquierdo, ¿vale? Del lado izquierdo vamos a ver que van a emerger directamente estas dos arterias, tanto la arteria carótida común izquierda, directamente, carótida común izquierda, directamente del arco aórtico, ¿vale? A diferencia del lado derecho que emerge de lo que sería el tronco
brachiocefálico izquierdo. Entonces, derecho, ¿no? Entonces, del lado derecho, las arterias salen del tronco arterial brachiocefálico, mientras que del lado izquierdo emergen directamente de la arteria aorta, ¿sí? Una vez visto esto, pues vamos a ver un poquito de la irrigación. Entonces, vamos a ver cómo van a estar, cómo van a estar estas arterias. Vamos a ir primero con el sistema carotidio, les comento. Entonces, vamos a hacer un dibujito de una persona, ¿vale? Esto sería su cuello, sus brazos y su torso, ¿no? Entonces aquí vamos a observar que, pues en este caso aquí estaría el esternón. Vamos a ver aquí la clavícula. Vamos a ver aquí el esternón y las costillas, ¿no? Las costillas. ¿Qué otra cosa? Pues aquí vamos a observar nuestras estructuras del cuello. En este caso vamos a ver aquí al hueso hioides. Acuérdense el hueso hioides con sus cuernos mayores y sus cuernos menores, ¿no? Y su cuerpo. Vamos a encontrar abajito del hioides el cartílago tiroides, ¿no? Con sus astas mayores, sus astas menores y su ángulo. Y continuando con por debajo del hioides, como lo vimos, por debajo del tiroides, como vimos la clase pasada, va a estar el cricoides, ¿no? Y por debajo del cricoides van a estar los arcos traqueales. Bueno, aquí me quedó un poco chueco. Entonces, pues prácticamente estas son las estructuras del cuello, ¿no? Entonces, vamos a empezar a estudiar cómo van a estar dispuestos estas arterias. Entonces, vamos a ver que pues las estructuras vasculares de la cabeza y del cuello, pues van a emerger, como les comentaba, de la arteria carótida común, ¿sí? Entonces, en este caso, encontraremos aquí la arteria carótida común. La vamos a abreviar como ACC, ¿vale? Arteria carótida común, que dijimos que incluso la arteria carótida común, iba a viajar, ¿vale? Con un paquete neurovascular que se denomina el paquete que viaja por la vaina carotidia, que se denomina el paquete carotidio, ¿no? Entonces es la arteria carótida común, el nervio vago y la vena yugular interna, ¿sí? Vena yugular interna. Entonces este sería el paquete neurovascular del cuello, ¿no? Son estos tres que viajan por la vaina carotidia. Entonces la arteria carótida común, vamos a observar que en el borde superior, aquí en el borde superior del cartílago tiroides, aquí, que sería el borde superior del tiroides, vamos a ver que aquí se va a estar bifurcando la arteria carótida común, más o menos a nivel de C3, C4. Entonces, vean cómo aquí asciende la arteria carótida común y la arteria carótida común aquí se va a bifurcar o se va a dividir en dos, ¿vale? ¿Cómo se divide? Se va a dividir en una arteria carótida interna y en una arteria carótida externa. La arteria carótida interna siendo la arteria más posterior, ¿vale? La arteria carótida interna siendo la más posterior y la más profunda, y se divide en una arteria carótida interna, ¿vale? Y externa, perdón. Y arteria carótida externa. Entonces esta puede ser una pregunta de examen departamental. ¿A qué nivel se bifurca la arteria carótida común? La respuesta sería en el borde superior del cartílago tiroides o de C3 a C4, ¿vale? ¿Qué otras estructuras podemos observar aquí? Bueno, aquí haciendo una vista, sería una vista anterior, ¿vale? Ahora viendo una vista lateral,
vista lateral específicamente de esta bifurcación, vamos a encontrar que va a venir la arteria carótida común. Vean cómo viene la arteria carótida común. Y en el borde superior del tiroides o en lo que sería la C3, C4 se va a dividir en una arteria carótida interna y una carótida externa, ¿no? Dijimos que la arteria carótida interna se va posterior, mientras que la arteria carótida externa se va anterior, ¿no? Entonces, este sería la bifurcación de la arteria carótida común en arteria carótida externa y arteria carótida interna. Esto sería anterior y esto sería posterior, ¿vale? Aquí, ¿qué es importante? Bueno, en esta división de la arteria carótida común a interna y externa, vamos a observar que va a haber aquí dos estructuras importantes fisiológicamente. ¿A qué me refiero? Pues a una estructura que se denomina el seno carotidio, ¿vale? El seno carotidio va a estar en la bifurcación de la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. ¿Y qué es el seno carotidio? Bueno, pues el seno carotidio se denomina así porque es perdón, esta estructura es un varoreceptor, ¿vale? Entonces este es el seno carotidio. Entonces es una estructura que pues prácticamente se denomina que es un varoreceptor. ¿Y qué es un varoreceptor? Bueno, pues es una estructura que va a sensar o pues sí, detecta cambios de presión, de la presión arterial. Entonces, cuando nosotros o los pacientes grandes tienen hipertensión, llega la información al seno carotidio a través del nervio craneal, nervio craneal 9, ¿vale? A través del nervio craneal 9, por aquí viaja la información y dice, oye, ¿sabes qué? Tienes la presión muy alta. Vamos a estimular al riñón para que pueda bajar la presión, ¿no? O en caso contrario, por ejemplo, una persona que se esté desangrando, que esté perdiendo mucha sangre, el seno carotidio dice, oye, ¿sabes qué? Estamos perdiendo mucha presión. Vamos a aumentar la frecuencia cardíaca para, pues, compensar esta pérdida sanguínea, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace el seno carotidio. Y otra estructura importante, recuerden que el seno carotidio va a estar en la bifurcación de la arteria carótida interna y la arteria carótida, perdón, la arteria carótida común en interna y externa. Y aquí va a haber otra estructura. En la división de lo que sería la arteria carótida externa y la arteria carótida interna, aquí va a estar una estructura que se denomina el cuerpo o glomus carotidio, ¿sí? Cuerpo o glomus carotidio. Cuerpo carotidio. Sería el cuerpo carotidio o también denominado glomus. El cuerpo o glomus carotidio se va a encontrar entre la carótida interna y externa y esto va a ser un quimioreceptor. Quimioreceptor. ¿Y qué se refiere a quimioreceptor? Pues este va a sensar lo que sería los cambios de oxígeno y CO2. Por ejemplo, pacientes que están implicados en un incendio, pues sabemos que la hemoglobina tiene más afinidad por el CO2, entonces es por eso que hay una intoxicación por CO2. O, por ejemplo, pacientes que van a la montaña y que hay una disminución del oxígeno, pues el cuerpo normalmente lo que hace es secretar más eritropoyetina, que la eritropoyetina funciona para que se capte más oxígeno, ¿vale? Ya después lo verán, pero en general, acuérdense, glomus o cuerpo carotidio es un quimioreceptor
y el seno carotidio es un varoreceptor, ¿vale? Y el cuerpo carotidio va a estar inervado también por el glosofaringio, pero también por el vago, ¿vale? Entonces va a recibir estas dos fibras a través del vago y del glosofaringio. Entonces estas son las dos estructuras que vamos a encontrar en la bifurcación de la arteria carótida común con la arteria carótida externa, ¿vale? E interna. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, doctor. Todo bien. Excelente. Entonces, ahora vamos a ver, pues ahora sí la irrigación. Entonces, para la irrigación vamos a hacer una vista lateral de lo que sería nuestro cráneo. Vamos a ver distintas estructuras, como por ejemplo, aquí el cartílago tiroideo, ¿vale? Por debajo, perdón, me quedó un poquito feo. Este sería el tiroides. Por abajo dijimos que iba a estar el cricoides y los anillos traqueales, ¿vale? Cricoides. Más arribita vamos a encontrar lo que corresponde con el yoides, ¿no? Una vista lateral del yoides, acuérdense los cuernos mayores y cuernos menores. Y esto en cuanto al cuello, ¿no? Son los elementos del cuello. Ahora vámonos al cráneo. En el cráneo, pues vamos a dibujar obviamente la mandíbula con su cóndilo, ¿vale? La mandíbula. Y vamos a dibujar nuestro cráneo, que pues acuérdense, una vista lateral, pues vemos esto que sería el hueso temporal, el proceso estiloides, el proceso mastoides. Vamos a encontrar aquí, me quedó muy plana su cabeza. Vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a encontrar aquí lo que sería pues su hueso occipital y en la región anterior pues la parte superior del proceso, del maxilar. Vamos a encontrar aquí su escotadura, fosa piriforme, su nariz, bueno, sus huesos nasales y su ojo, ¿vale? Entonces, pues más o menos así quedaría, ¿no? Nada más es algo esquemático. Yo sé que ustedes lo van a dibujar más bonito. Bueno, entonces, me quedó muy chiquita la mandíbula, ¿no? Ah, a ver, ahora muy grande. Ahí está bien, yo creo. Entonces, pues bueno, ya vamos a tener estas estructuras y pues vamos a ir describiendo las estructuras vasculares, ¿vale? Entonces se entiende que esto es una vista lateral de lo que sería el cráneo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo va a ir ascendiendo la arteria carótida común. Entonces esta sería la arteria carótida común, asciende y dijimos que en el borde superior de lo que sería el cartílago tiroides o C3 y C4, aquí se estaría dividiendo, ¿no? En una arteria carótida interna y en una arteria carótida externa. Entonces, la arteria carótida interna, pues realmente en la irrigación de cabeza y cuello no tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque la arteria carótida interna solamente se va a, acuérdense que esta ingresa por algo que denominamos el conducto carotidio, ¿sí? Se ingresa aquí a la base del cráneo por el conducto o foramen carotidio. Y pues nada, va a servir para irrigar principalmente a nuestro encéfalo. Entonces, todo esto sería la arteria carótida interna. Entonces, nada más recuerden que la arteria carótida interna va a servir para irrigar al encéfalo.
mientras que la carótida externa pues va a ser la de más interés en este tema. Entonces la arteria carótida externa dijimos que iba a ser anterior y pues nada, ¿no? Esta arteria carótida externa vamos a ver que se va a estar bifurcando. Esta sería la arteria carótida interna. Entonces la arteria carótida interna va a tener 6 ramas y 2 ramas terminales. Entonces en total son 8 ramas, ¿vale? Entonces la arteria carótida interna, yo me la aprendí así. Una rama anterior, una rama posterior. Una rama anterior y una rama posterior. Entonces más o menos así es como va a estar su disposición. Entonces la primera rama que va a tener aquí va a ser la arteria faríngea ascendente. Va a ser una rama que va a irrigar a la faringe en su porción superior, como vimos en la clase, ¿no? La arteria faríngea ascendente, primera rama de la arteria carótida interna. Y entonces ya tenemos una rama posterior, vamos a ver una rama anterior. En este caso sería la arteria tiroidea superior. Entonces, una rama anterior, una rama posterior, y así nos vamos a ir, ¿vale? Entonces, la arteria tiroidea superior va a ser la segunda rama de la arteria carótida externa. Perdón, aquí me equivoqué, es externa. Arteria carótida externa, que pues la arteria tiroidea superior a su vez, pues bueno, no, su trayecto viene viene así y hace aquí como una curva en el yoides y ya desciende, ¿no? Desciende a través de la glándula tiroides, lateral a la glándula tiroides, y llega a irrigarla, ¿no? Entonces aquí vamos a poner la glándula tiroides. Entonces esto corresponde a la glándula tiroides. Entonces, ¿quién irriga a la glándula tiroides? Principalmente, pues, glándula tiroides. En su parte superior, la tiroidea superior, ¿vale? Y a su vez la tiroidea superior, vimos en la clase de laringe, que va a dar un pequeño ramito, ¿sí? Cruzando aquí una membrana que habíamos visto en la clase, que es la membrana tiroidea, que va del tiroides al yoides, ¿no? Entonces esta es la membrana tiroidea. La membrana tiroidea la va a penetrar una arteria. ¿Por qué se pinta así? La penetra una arteria que en este caso, disculpen, no. Bueno, entonces esta se llama la membrana, esta sería la membrana tiroidea, ¿vale? La membrana tiroidea, que une pues el tiroides con el yoides. Entonces la arteria tiroidea superior va a dejar aquí una ramita que se va a denominar la arteria laringea superior e ingresa aquí por la membrana tiroidea, que es la laringea superior, que esta pues evidentemente va a irrigar la porción superior de la laringe, ¿vale? Entonces ya tenemos 2 ramas, la faringe ascendente y la arteria tiroidea superior. Entonces ya tenemos una posterior, anterior, vamos por otra posterior. La otra posterior en este caso sería la arteria occipital, ¿vale? Entonces vamos a observar aquí una arteria posterior, que es la color mejor. La arteria occipital, pues nos va a estar irrigando la porción occipital, vaya, del cuello, ¿vale? Entonces sería la arteria occipital. Occipital. Una arteria anterior, ¿vale? Una arteria anterior sería la arteria lingual. Vamos a ver
que pues evidentemente aquí estaría la lengua, ¿vale? Ahí estaría la lengua, entonces la arteria lingual, como su nombre lo dice, va a estar irrigando a la lengua, ¿vale? Que sería la otra rama de la arteria carótida externa. Entonces viene la arteria lingual a irrigar la arteria carótida externa, la lingual. Perdón, que viene a irrigar aquí a lo que sería perdón, la lengua, ¿vale? Entonces, algo que les quería comentar, perdón, aquí de la arteria lingual, es que, como ustedes saben, nosotros vamos a tener aquí una glándula, ¿sí? Que se denomina la glándula que está por debajo de la mandíbula, que en este caso corresponde con la glándula submandibular. Entonces, esta corresponde a la glándula submandibular. Submandibular. Entonces, aquí, importante, que la arteria lingual lo que va a hacer en relación a la glándula lingual, sublingual, perdón, se va a ir por detrás de la glándula sublingual para meterse a la lengua, ¿vale? Y irrigarla. Entonces se va por detrás de la glándula submandibular. Y la arteria lingual, a su vez, va a dar dos ramos terminales, ¿sí? Que pues no es tan importante, pero se los digo, va a dar dos ramos terminales, que en este caso serían la arteria dorsal de la lengua, que sería la dorsal de la lengua, y la arteria renina, que la arteria renina va a servir para irrigar el frenillo de la lengua. Renina, ambas ramas de la arteria lingual, ¿vale? Entonces ya Doctor, tenemos, ¿sí? ¿a qué irrigaba la segunda? La renina irriga el frenillo de la lengua, esta estructura que tenemos debajo de la lengua que hace que no nos la traguemos. Gracias. Sí, de nada. Entonces, esta sería la arteria lingual, ¿vale? Entonces ya llevaríamos 4 arterias de la arteria carótida externa. Les dije que eran 6, nos faltan 2. Otra arteria que viene aquí posterior, sería una rama posterior, sería la arteria, vamos a ponerlo de morado, sería la arteria auricular posterior, que pues evidentemente va a estar irrigando auricular posterior, la parte posterior de la oreja, ¿no? La auricular posterior. Ay, bueno, entonces la auricular posterior y finalmente la última anterior rama, la última rama anterior sería en este caso la arteria facial, ¿vale? Entonces la arteria facial, vamos a ver que es una rama que va a estar irrigando muchas porciones. La arteria facial viene así como la lingual, pero esta en vez de pasar por detrás de la glándula submandibular, lo que va a hacer es rodearla, ¿vale? Rodear la glándula submandibular y continúa más o menos en el borde anterior del macetero y asciende, ¿vale? Asciende hasta llegar al ojo, ¿vale? Aquí específicamente, al ojo. Esta sería la arteria facial. Sería la sexta rama de la arteria, de la arteria carótida externa. Entonces, la arteria facial, vamos a ver que durante su recorrido, pues va a dar muchas ramas. Algo importante es que, bueno, entonces la arteria facial va a dar en su primera parte, en la parte aquí de la mandíbula, va a dar una rama para irrigar el labio en su porción inferior, ¿sí? Que se va a denominar la arteria labial inferior.
rama de la arteria facial, labial inferior, ¿vale? La arteria labial inferior. Y a su vez nos va a dar otra rama que va a ser la labial superior, que esta va a ser para irrigar el labio en su porción superior. Labial superior. Entonces ya tenemos las primeras dos ramas de la arteria facial. Y va a dar aquí una rama para irrigar a la nariz, que se denomina la arteria nasal lateral. Sería la nasal lateral. Y y ya, ¿no? La rama terminal, esto sí pongan atención, la rama terminal de la arteria facial es la arteria angular, ¿vale? La arteria angular es la terminal vamos a ponerle con una T y un circulito, ¿vale? La arteria angular es rama terminal de la arteria facial, ¿sí? Previo a cruzar aquí lo que sería la glándula submandibular, nos va a dar a su vez dos arterias, que sería, en este caso, la arteria tonsilar, que esto va a estar irrigando a las tonsilas palatinas, una rama tonsilar, y una rama palatina ascendente, que esta nos va a irrigar la parte superior de, o sea, el paladar, ¿no? Entonces esta sería la palatina ascendente. Igualmente rama de la arteria facial, la palatina ascendente. Bueno, vámonos a regresar a la parte, a la arteria, a la rama terminal de la facial, que sería la arteria angular. La arteria angular va a terminar, como su nombre lo dice, en el ángulo del ojo, en el ángulo medial del ojo, y va a ingresar a lo que sería la base de cráneo, ¿sí? Ingresa la arteria angular y a su vez va a conectar a través de la arteria dorsal nasal, ¿vale? Va a dar un ramito a la dorsal nasal, que esto va a comunicar, aquí es importante, la, 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 la arteria carótida externa con la arteria carótida interna, a través de cuál la arteria carótida interna va a dar un ramito que se denomina la arteria oftálmica. ¿Se acuerdan de la arteria oftálmica, no? La arteria oftálmica, la oftálmica, oftálmica. Entonces la arteria oftálmica se une con la dorsal nasal y aquí va a, va a haber esta conexión entre lo que sería el sistema de la arteria carótida interna con la arteria carótida externa a través de la facial, ¿vale? Y así es un circuito. Entonces, pues es importante aquí, ¿no? Cómo se comunica la arteria carótida externa con la interna a través de la arteria oftálmica y la dorsal nasal, ¿vale? Que viene del angular. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, bueno, aquí de la arteria carótida externa. La arteria carótida externa, ya vimos todas sus ramas. Vamos a ver que la arteria carótida externa va a perforar una glándula que vamos a tener aquí, ¿vale? Esta glándula se denomina la glándula parótida, ¿sí? La glándula parótida, esta sería la parótida. La glándula parótida la perfora la vena, la arteria, perdón, carótida externa, ¿sí? Anoten eso. La arteria carótida externa perfora a la glándula parótida y en su borde superior
en el borde superior de la arteria de la glándula parótida va a dar sus dos ramas terminales, ¿vale? Ya vimos todas sus ramas colaterales. Las ramas terminales van a ser dos de la arteria carótida externa. Va a ser una arteria que se denomina la arteria temporal superficial, que va a ser rama terminal de la arteria carótida externa, que a su vez la temporal superficial se divide en un ramo anterior y un ramo posterior, ¿vale? Y un ramo posterior. Y la otra rama terminal de la arteria carótida externa va a ser una arteria súper bonita, que es la arteria maxilar, ¿sí? La arteria maxilar. Vamos a ponerlo de este rojo. Serían las dos arterias maxilar. Las dos arterias terminales de la arteria carótida externa, que a su vez la arteria carótida externa, perdón, que a su vez la arteria temporal va a dar dos ramitos más, ¿vale? La arteria temporal superficial va a dar dos ramitos más. Un ramito que se denomina la arteria transversa de la cara, que es rama directa de la temporal superficial, y otro ramito que se denomina la temporal media, ¿vale? Temporal media. También ramo directo de la temporal superficial. Entonces la arteria temporal superficial va a tener tres ramos: la transversa de la cara y la temporal superficial. Y ahora la arteria maxilar, esta arteria va a tener 15 ramos, ¿vale? Evidentemente no vamos a ver los 15 ramos, entonces vamos a ver lo más importante, que sería pues su rama terminal, ¿sí? Entonces, vean, todos estos serían ramos de la arteria maxilar. Es un cuadrito del Moore y también el esquemita es del Moore. La arteria maxilar se divide en tres partes por el músculo pterigoideo lateral. Vean cómo se divide en tres partes por el músculo pterigoideo lateral. Lo va a dividir en tres partes el pterigoideo lateral, y va a tener pues ramas con sus distintas porciones, ¿no? Va a tener una rama antes, la primera porción es antes del músculo, que sería esta porción, esta sería la primera. La segunda porción sería arriba del músculo y la tercera porción sería